¿Cómo está? Buenas tardes, Dios le bendiga. Esperamos en Dios que esté pasando una tarde bendecida en el poder de su Espíritu Santo y en este tiempo de fortaleza espiritual para la Iglesia de Jesucristo. Aquí estamos para compartir una clase más del Instituto Bíblico Generación con Propósito. Buenas tardes, espero que empiecen a conectarse los estudiantes de la clase de los martes de ISON, ahora a través de internet, a través de la página de Facebook en GDA. Estamos dando unos minutos para que se conecten. Por ahí se me empiezan a indicar, Jerry o mi esposa, que se han conectado. Para empezar a dar esta clase, vamos a estar trabajando a través de la introducción al Antiguo Testamento. Vamos a brincarnos un tema, porque ese tema lo vamos a empezar a trabajar también, lo estamos trabajando, y vamos a arrancar hoy con el tema de introducción al Antiguo Testamento. 10 lecciones que son muy importantes aprenderlas. Ya hemos visto en clases anteriores acerca del Nuevo Testamento. Hoy vamos a aprender acerca del Antiguo Testamento. Así que demos unos 5 minutos, si le parece bien. Dios le bendiga, Iglesia GDA, y todo aquel que nos acompañe. Dios le bendiga, bienvenido a una clase bíblica. Estaremos aquí platicando acerca de la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra en nuestra vida. Así que démosle unos minutos a que los estudiantes se conecten para seguir con esta clase. ¿Sí? ¿Son tus datos? No, no son mis datos. Brincamos a trabajar también, estamos trabajando. ¿Se está cortando ya? Se va avanzando, se va acomodando el tiempo, no se está cortando. Se está cortando. Ya llevas 7. Ya vas a empezar. Y arriba por agua, ¿no? Ahorita voy. Para ti. ¿Llevan 7 conectados? Ya, para irlo nombrando. Pasamos lista. Fabiola. Dios te bendiga, Fabiola. Bienvenida a la clase. Dios te bendiga. Odín. Bendiciones. Odín, Dios te bendiga. Heréndira, Joseph. Hermana, Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar conectados a la palabra del Señor. Rosy. Rosy Munguía. Ana Laura. Ana Laura, Dios te bendiga, Ana Laura, Ana Laura, hermana Rosy Munguía. Lorenzo. Lorenzo, Dios te bendiga, bienvenido a la clase. Joana. Joana, hermana Joana, Dios le bendiga grandemente por estar pendientes a la palabra del Señor. Alejandra Pinal. Y mi hermana Alejandra Pinales. Pues creo que ya son más de 10 o son más de la mitad. ¿Cuántos son? ¿Sí? Oramos al Padre, ¿le parece bien? Acomódese en lo que llegan los demás, nos irán alcanzando. Y al que no pueda ver esta clase en línea, pues lo estará viendo después cuando tenga el tiempo para estar en un momento tranquilo y estar en la palabra del Señor hoy en este día hermoso en Jesucristo. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y gracias te damos, Señor, en esta tarde por permitirnos, Dios, estar en este tiempo para compartir tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a tu verdad, que ilumines el camino cual vamos a transitar, Padre, y que cada enseñanza, cada palabra, cada texto de tu palabra, Dios, nos bendiga, nos abrace, Padre, y que la luz profunda del Antiguo Testamento, Señor, esa palabra hermosamente manifestada a tu pueblo, Dios, hoy nos revele tu gracia y tu poder en esta clase de enseñanza bíblica, Padre. Ponemos en tus manos a cada estudiante, a mi vida en tus manos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer, Padre. Bendícenos, Padre, y abraza cada hogar, nuestros hogares, nuestras casas están guardadas con el ángel de Jehová. Hay carros de fuego, hay gente de a caballo cubriendo nuestra vida, rodeando nuestra vida. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén, Hijo, y amén, Espíritu Santo. Así sea para ti, Señor, la honra y la gloria por siempre. Amén. Bien, vamos a arrancar entonces la clase de esta tarde. Como le mencionaba, estábamos trabajando solamente en la cuestión del Antiguo Testamento. Vamos a estar en la página, ahorita le diré las páginas que se tienen planeadas a alcanzar hoy. Aquí está la estructura que hemos estado estudiando. Hemos terminado la primera parte, que fue el poder de la oración, que fueron 5 sesiones. No sé si en la pantalla se alcanza a cubrir toda la pantalla, ¿sí?
Vamos a dejar un poquito para adelante la siguiente tema, que es el ministerio de ayuda, y vamos a estar trabajando hoy a través del estudio panorámico del Antiguo Testamento, que son 10 lecciones, que son 10 sesiones profundas. Hay que estudiar mucho, hay que ver la palabra y hay que estar consultando muchas cosas que el Espíritu Santo nos va a guiar a entender y a conocer en su palabra. ¿Te parece bien? Entonces arrancamos en la introducción, en la página, si me buscan su cuadernillo, en la página número 29, por favor. Este material, que es adicional, se lo estaremos también compartiendo a su WhatsApp, también para que usted lo tenga ahí como referencia. Entonces, empezamos hoy la clase a través de la enseñanza ISOM en el estudio panorámico del Antiguo Testamento. Y la primera sesión de estas 10 sesiones que vamos a conocer hoy, la primera sesión de las 10, se llama Acercándonos al Antiguo Testamento. Vamos a irnos acercando poco a poco. Vamos a irnos acercando a esos 39 libros profundos de esa hermosa biblioteca que existe para ser consultada, para ser escudriñada y para que sea revelada la manifestación de Dios en esa palabra que Dios ha expresado desde el principio. Entonces, el primer tema se llama Acercándonos al Antiguo Testamento. Estamos en la página número 29. ¿Sí? Sí, en la página 29. No sigue esa. Y la introducción dice lo siguiente: la Biblia, como conocemos, es la palabra de Dios. La palabra Biblia se deriva de dos palabras griegas, que es ta y biblios o Biblia, que significa el libro. Ahí está, es la página 29. Entonces, síganme en el cuadernillo amarillo, estamos en la página 29. ¿Se acuerda cuando vimos clases atrás, en el primer módulo vimos acerca de la introducción del Nuevo Testamento? Bueno, hoy estaremos conociendo la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, y veremos la profundidad y la grandeza de la palabra y la voluntad de Dios en nuestra vida. Cualquier duda, consulta, comentario, lo puede ir manifestando, plasmando, escribiendo, y daremos unos minutos antes de acabar la clase para si hay dudas, hay comentarios, para irlos también. El libro o Biblia significa libros o biblioteca. Entonces, esta es una expresión usada por los cristianos de principio de era a partir del año 150 después de Cristo. Es donde se empezó a tratar como la Biblia. Entonces, la Biblia ya sabemos que consiste en su estructura de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los 27 ya los hemos estudiado uno a uno. Estos 39 libros es difícil cubrirlos en 10 sesiones, pero iremos viendo su introducción, su desarrollo, lo que abarca, la intención, el autor, para que el estudioso de la palabra de Dios, cuando prepara un mensaje, cuando prepara un estudio, cuando prepara una clase, cuando va a escudriñar la Biblia, puede encontrar hermosas riquezas que se correlacionan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, así que la Biblia es el libro de los libros. Entonces, si lo vemos en la definición griega, ya dijimos que es del vocablo ta, Biblia o Biblia, que significa los libros, contiene la palabra de Dios y narra la historia de la salvación, como Dios nos salva. Entonces, ya sabemos que es el conjunto de libros. Entonces, en la biblioteca, como está estructurada el Antiguo Testamento, usted ya sabe bien esta imagen, que a ver si la está usted viendo ahí, si no la puede consultar también. Tenemos cinco divisiones en el Antiguo Testamento. La primera son los libros de ley, los libros históricos, los libros poéticos, los libros profetas mayores y los libros de profetas menores. Son las 5 divisiones del Antiguo Testamento. Partamos de lo siguiente. Recuerde que conocíamos en el Nuevo Testamento que había cartas, 21 cartas, ¿se recuerda? Había un libro histórico solamente. ¿Cuál es el libro histórico? ¿Quién lo puede poner ahí a ver si se acuerda del libro histórico? ¿Y cuál es el libro profético? A ver si se acuerda cuál es el libro histórico, libro profético y las 21 cartas, ¿se acuerdan? Que había ese tipo de división. Para conocer la estructura, nos lleva primero a conocer su división, para conocer el porqué de los libros y el porqué de ese propósito del Antiguo Testamento. Entonces, retomando, hay ley, hay históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Entonces, en esa estructura sabemos que los libros de la ley, ahorita veremos el autor, veremos la fecha también donde abarca esta cronología de escritura.
Vemos que empieza en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros que hablan acerca de la ley. Los históricos, ¿cuáles son? Empieza con Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esa es toda la historia del pueblo de Israel. Ahorita entraremos un poquito más a detalle. Entonces, acuérdense, hay ley, hay historia. Entonces, qué importante es que entendamos que el principal propósito es conocer la historia del pueblo de Dios y Dios hablando a su pueblo. Número 3, libros poéticos. Entonces, hay poesía en el Antiguo Testamento. Tenemos a Job, tenemos los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. La Biblia, hay tres por qué a veces al cristiano no le interesa leer la Biblia o escudriñar la Biblia. Una es porque no tiene tiempo, se pone excusa, no tengo tiempo, no me interesa, o somos perezosos. Creo que hemos entendido hoy que lo más importante al conocer la Biblia es saber que la riqueza que podemos encontrar, la bendición que está ahí, es lo que nos debe de motivar a leer y a escudriñar su palabra. Hay poesía y hay profecía también. Entonces encontramos que hay profetas mayores desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y usted va a entender también aquí que también en los libros históricos hubo profetas, ¿sí? Y después los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, ahí está la estructura, ahí están las divisiones del Antiguo Testamento. ¿Está claro? ¿Sí? Está claro que son 5 divisiones, está claro que son 39 libros, ¿sí? Y son ley, históricos, poéticos, profeta mayor y profeta menor. Entonces, si los vemos ahora sí en esta clasificación, aquí los tenemos ahora por número de libros, de los 39, ¿cómo se dividen? Tenemos 17 históricos, 5 poéticos y 17 proféticos. Así está la división. También entonces, ¿cuáles son los 17 libros históricos? Porque ya se clasifica también a los libros de la ley como historia de la Biblia o historia del pueblo de Israel, partiendo desde Génesis hasta Esther. Son los 17 libros históricos que están divididos o catalogados para conocer la historia del pueblo de Dios, la historia en su palabra y la profunda riqueza del conocimiento que está en esos 17 libros. Entonces, libros históricos se pueden catalogar de la siguiente manera: es el nacimiento y la caída de la nación hebrea. Prácticamente es desde el principio hasta Esther, ¿sí? Y vamos a los libros poéticos, por ejemplo, y encontramos a Job, es un libro catalogado como libro poético. Salmos, que viene siendo Job, se le cataloga el problema del sufrimiento. Salmos se cataloga como un himnario nacional de Israel, como un himnario de cánticos, los salmos. Proverbios, como la sabiduría de Salomón. Proverbios está llena de sabiduría que fue escrita por Salomón. Eclesiastés, que habla acerca de la vanidad de la vida terrenal o de la vida terrestre. Y Cantares, que es un elogio al amor conyugal, les habla a los matrimonios, al amor de la pareja. Ahí están los 5 libros poéticos, repitiendo: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces, los libros proféticos, que hablan de los días oscuros de la nación hebrea, cómo Dios les hablaba, cómo Dios estaba siempre con ellos hablándoles a través de hombres, desde Isaías hasta Malaquías. Son los 17 libros proféticos. Aquí ya están juntos los menores y mayores, que ahorita veremos la cuestión de la aplicación. Entonces, hasta aquí hemos entendido que esta clasificación del Antiguo Testamento nos lleva a conocer entonces ya un propósito entre cada grupo de libros, y siempre lo tenemos que ver así. La Biblia como tal se ve como un solo libro, pero sabemos que dentro de este libro hay multitud de libros clasificados, catalogados con un propósito en particular. Entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio bíblico que estamos hoy compartiendo? Es un estudio panorámico, ver todo el panorama completo de todo lo que es el Antiguo Testamento.
Se dice y se estudia que también que difícil entenderemos el nuevo si no conocemos el antiguo. Nosotros empezamos a conocer primero el nuevo, ya lo hemos visto, desde Evangelios hasta Apocalipsis, y ahora estamos conociendo el principio, ¿sí? Entonces, repitiendo, hay ley, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Ya vimos que hay 17 históricos, 5 poéticos y 17 proféticos. Hay también los 5 libros poéticos, ¿cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y los 17 libros de los profetas. Usted ya sabe en qué tiempo habló Isaías, en qué tiempo Jeremías, hasta llegar hasta Malaquías, ¿sí? Entonces, dada esta información, quiero llevarlo un poquito hacia... esta información no está en el cuadernillo, recuérdelo porque se lo vamos a mandar, pero si quiere ir haciendo ahí anotaciones, básicamente son los autores de cada libro, ¿sí? Era más fácil comprenderlo en el Nuevo Testamento, porque eran menos. Pero ahora son más. Pero la ventaja que tenemos en el Antiguo Testamento es que la mayoría de los libros se llaman como su autor, ¿verdad? Entonces veremos qué importante es también conocer su autor, en qué tiempo y en qué fecha. Número 1, si empezamos en Génesis, de Génesis hasta Deuteronomio, fue escrito por Moisés. Habla del libro del principio, Israel redimido, el hombre adora y sirve a Jehová, los diferentes caminos de Israel por el desierto y la nueva presentación de la ley. Se dice también que Deuteronomio también lo escribió parte Josué. Entonces fue Moisés hasta Josué. Así más como referencia de quién escribió los 5 primeros libros, ¿quién entendemos que los escribió? Moisés. Y en Deuteronomio, ¿quién participó también? Josué. Ya iremos viendo también qué parte de esto. Si se fija, empieza a escribir Josué de Deuteronomio y sigue también ahora el libro de ¿quién? De Josué. Y también participa alguien más en el libro de Josué. Tenemos el de Jueces y el de Ruth, que fue escrito por Samuel, el profeta Samuel. Tenemos primera de Samuel y segunda de Samuel por Gad y Natán, y segunda de Samuel por Gad y Natán, ¿sí? Primera de Reyes y segunda de Reyes fue escrita por Jeremías, el profeta Jeremías. Primera de Crónicas y segunda de Crónicas fue escrita por Esdras. Esdras fue escrito obviamente por Esdras. Nehemías por Esdras, fíjese. Esther por Mardoqueo. Un poquito más rápido. Isaías por Isaías mismo. Jeremías por Jeremías. Lamentaciones por Jeremías. Está muy unido el libro de Lamentaciones al libro de Jeremías. Si se fija, Lamentaciones está también clasificado como un libro de profeta mayor, ¿sí? Porque fue escrito también en forma profética por el profeta Jeremías. Usted ve que está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel y está Daniel, pero aparte está también Lamentaciones. Entonces, dentro de esos 5 profetas mayores está catalogado el libro de Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías. El profeta Jeremías también lo escribió. Para ir entendiendo la forma de escribir y la forma del mensaje de Dios para su pueblo y hoy para nuestros días. Entonces también tenemos lo que son, tenemos Ezequiel, Daniel, y luego tenemos los profetas menores, que son obviamente Oseas, Joel, directamente quien escribió su libro, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Job, que lo escribió Job, Eliú, Moisés y Salomón, Salmos. Ahí en los Salmos participa David, Asaf, Salomón, Moisés y los hijos de Coré. Una tarea también más adelante va a ser de los salmos que hay, identificar sus autores para encontrar quiénes escribían tal salmo, porque de repente pensamos que todos los salmos los escribió David. David fue usado por Dios para escribir varios salmos, pero no todo el total de los salmos, ¿verdad? Proverbios fue escrito por Salomón, por Agur y Lemuel. Eclesiastés fue escrito por Salomón y Cantares fue escrito por Salomón. Ahora, en la cuestión de capítulos, es importante también ver cuál es el libro del Antiguo Testamento que tiene más información, ¿sí? O que está dividido en más capítulos. Si empezamos en Génesis, tiene 50 capítulos, Éxodo 40 y así. Si vemos el que tiene más es el Salmos, que son 150 capítulos. Isaías tiene 66 capítulos. Es el profeta que más capítulos escribió. Realmente los profetas mayores y menores, ahí se cataloga su división, en que los mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, esos 5 son los que más capítulos escribieron. Y los menores
tuvieron menos información o menos capítulos, no sin restar importancia a la palabra profética que Dios dio, como por ejemplo el profeta Jonás, que escribió 4 capítulos, Abdías solamente 1 capítulo, Joel 3 capítulos, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías 3, 2 y 4 respectivamente, Lamentaciones 5 capítulos, que dijimos que Lamentaciones fue escrito por ¿quién? Por Jeremías, ¿sí? Ruth, por ejemplo, 4 capítulos. El menor libro o el menor número de capítulos fue en Ageo, que son 2 capítulos, profeta menor, y ahí está catalogado por libro y por número de capítulos, ¿ok? Esta información se la estaremos haciendo llegar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es el temario que va a abarcar esta serie de clases del estudio panorámico del Antiguo Testamento? Número 1 está en su página 29, acercándonos al Antiguo Testamento. Hoy nos estaremos acercando a la poderosa información que Dios tiene en ese conjunto de libros, ¿sí? Número 2, creación y el orden de los libros, en la página 33. La imagen de Dios y la caída, página 37. Babel y Abraham, el concepto pacto, página 39. Abraham, Israel, José y Moisés, en la página 41. El tabernáculo de adoración, página 45, tema hermoso y muy profundo. Josué, Jueces y Ruth, página 49. Los reyes, David, Salmos y la poesía hebrea, página 55. Literatura de sabiduría, división y exilio, página 59. Y por último, cautividad babilónica, retorno del exilio y los profetas, página número 63. Entonces, como ve, este tema es de los más profundos del bachillerato teológico, de lo que estamos aprendiendo en Dios en esta enseñanza. Ahora sí vamos al primer punto del bosquejo de la lección. Ahí me va siguiendo en su cuadernillo, y si usted no está en el instituto, no se preocupe. Tome la Biblia, que es lo más importante, y nos va siguiendo en la palabra de Dios. ¿Por qué debe leer el cristiano el Antiguo Testamento? Primera pregunta. ¿Por qué debe leer el cristiano el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Creo que después de la primera introducción que hemos visto, de la cantidad de libros que hay, ¿usted qué opina? ¿Habrá información importante de Dios para nuestra vida en todos estos 39 libros? ¿Usted qué opina? Sí, ¿verdad? Hay mucha información. No es que el cristiano actual diga, yo solamente voy a leer el Nuevo Testamento. No. Muchos cristianos, o una doctrina equivocada, es que el Antiguo Testamento no lo toman en cuenta, lo catalogan como algo que ya pasó, algo viejo, algo fuera de moda, fuera de contexto. Eso es incorrecto. El libro de la Biblia está dividido en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahorita veremos cómo es cada uno y por qué se escribieron así. Segundo, vimos que en el Nuevo Testamento hay una intención de evangelio, que son 4, hay una intención de cartas, que son 21, hay una intención histórica en Hechos, hay una intención profética en Apocalipsis. Ve cómo está el proceso. En el Antiguo Testamento, ya que vimos las divisiones que hay, podemos encontrar que la riqueza en ley, la riqueza histórica que hay en el Antiguo Testamento, para conocer el pensamiento de Dios, para llegar a esa profundidad de conocimiento en Dios, para ver cómo los profetas hablaban a su pueblo, la forma poética de hablar de Dios. Dios es un poeta que le encanta hablar de manera hermosa, poética, en una manera ordenada, la manera profética en que Dios usó a cada hombre para que hablara a su pueblo en las condiciones, confrontando pecado, confrontando religiosidad, confrontando frialdad, confrontando idolatría. Todo lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Es como si viéramos lo que hoy vivimos y lo que se requiere para que el mundo hoy en Cristo se rija bajo la palabra poderosa de nuestro Dios. Entonces, número 1, si contestáramos a esa pregunta que estamos ahí en la página del bosquejo de la introducción, ¿por qué debe leer el cristiano el Antiguo Testamento? Porque va a encontrar una grande y poderosa manifestación de Dios. Por eso debe el cristiano leer el Antiguo Testamento. Y no solamente leerlo, escudriñarlo para que la palabra sea revelada. Entonces, dice el inciso A, me va siguiendo aquí, no podemos comprender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. En Mateo 1:1 hay una palabra importante como
inicia el capítulo 1 de Mateo, usted lo ha leído, viene toda la genealogía de Jesucristo, todas las personas en el linaje de la sangre, eso ya un día lo estudiamos y lo vimos, y dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y se fija en este versículo, si usted lo escudriña, aquí está manifestado el Nuevo Testamento, pero que viene del Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí está la correlación, aquí está la perfecta compaginación del por qué para conocer el Nuevo y entender el Nuevo, tenemos que ir al Antiguo. ¿Ok? Entonces, en este versículo, que también está en Lucas, como una referencia bíblica, está libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí está manifestado el Nuevo y el Antiguo. Si le hacemos una pregunta para examen, le decimos, ¿en qué cita está implícito la correlación del Antiguo con el Nuevo? Pues una respuesta sería, muy bien, en Mateo 1.1. ¿Por qué? Porque habla de Jesucristo y la línea o el linaje viene de David y de Abraham. Y se fija, David y Abraham no aparecen en el Nuevo Testamento, pero son parte importante ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Y Jesucristo, que fue anunciado en el Antiguo, y ahorita lo veremos, pero fue presentado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, para aprender acerca de David, tenemos que volver al Antiguo Testamento. ¿Sí? Tenemos que aventarnos todos los dos libros principales que son Primera de Samuel y Segunda de Samuel, leerlos completitos para conocer toda la historia de David, desde su nacimiento, desde la forma en que él empezó a pastorear las ovejas de su padre, cómo Dios lo unge a través del profeta Samuel, cómo llega a ser es el músico, el levita que llega con Saúl a cantarle para que el espíritu que atormentaba a Saúl se vaya de Saúl, y cómo empieza a ganarse reconocimiento en el corazón de Saúl, en el corazón de su hijo, y cómo empieza él a hacer batallas, a ganar batallas, empieza a ser ese guerrero. Después de ser un pastor humilde, llegó a ser un guerrero y llega a ser el rey para Israel, llega a ser el padre de Salomón. Pero para conocer eso, esa manifestación poderosa de David, tenemos que... Y ahí está lo importante del estudiante de la Biblia, que quiera, que tenga hambre, que le nazca ir a conocer la historia. Si a usted y a mí no nos interesa la historia, pues vamos a batallar para que vayamos a leer la Biblia como debe ser leída. Pero si a usted y a mí nos apasiona, a ver, ¿cómo fue David? ¿Cómo nació? ¿Cómo creció? Vamos a ir encontrando cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. Entonces, otro punto importante, para aprender sobre Abraham, tenemos que volver al libro de Génesis. ¿Sí? Para ir a conocer sobre Abraham, si estamos leyendo ahorita aquí, en Mateo 1.1, dice, para conocer de David, ¿a dónde tenemos que ir? A Primera y Segunda de Samuel. Para conocer de Abraham, ¿a dónde vamos? A libro de Génesis. Pero aparte, lo importante del Antiguo Testamento es lo que viene a continuación ahí en su manual. Dice el punto 3, Mateo 2.6 es una cita de Miqueas 5.2. Y aquí empieza lo hermoso de empezar a entender el antiguo, conocer el antiguo para entender el nuevo. Vamos a la cita que manifiesta el libro. Dice Mateo 2.6. Mateo 2.6 está en el Nuevo Testamento. Dice, es una cita de Miqueas 5.2. ¿De acuerdo? Vamos a ver la cita. Aquí la pusimos de manera un poquito más gráfica. Aquí está. Del lado izquierdo está el Nuevo Testamento, del lado derecho está el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, perdón. Dice, Mateo 2.6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso se está leyendo en el Nuevo Testamento, está en el Evangelio de Mateo, anunciando que de la ciudad pequeña de Belén, ¿sí?, de la tierra de Judá, de la provincia de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y se fijan lo que hace el Nuevo Testamento, está ratificando, está nombrando a una cita del Antiguo Testamento manifestado en Miqueas. Y si ahorita le pregunto, ¿quién es Miqueas? Si nos venimos ahora a donde estamos aprendiendo, ¿dónde estamos parados ahorita en esta estructura? ¿Miqueas dónde está? Miqueas está catalogado como
un profeta menor. Entonces, empiezo a entender el Antiguo Testamento como una manifestación de la anunciación, ¿sí? De la advertencia de lo que vendría, ¿no? Del periodo de la ley, para que iniciara el periodo de la gracia. Recuerde que el Antiguo Testamento está en la ley y el Nuevo Testamento está en la gracia, ¿sí? Entonces, ya empezamos a entender, qué importante entonces. 2:6 se está relacionando directamente con un libro profético. Vamos a entender ahora este tipo de teología. Lo que se anuncia, ¿cuál es el mensaje central de esta cita? ¿Cuál es el mensaje central de Mateo 2:6? Jesús el Salvador. ¿Sí? Ese es el mensaje central. Ahora, él mismo manifestándolo en Mateo capítulo 2, versículo 6. Pero ¿cuál es el mensaje profético? ¿Sí? Anunciado en el profeta menor Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. ¿Lo sigue conmigo? Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Vaya viendo la relación, la correlación, la referencia bíblica, y lo hermoso que es la Biblia es la perfecta correlación que tiene entre todos sus hermosos libros, ¿sí? Ese es el enamoramiento cuando alguien estudia la Biblia. Uno se enamora del poder, de la gracia que hay en esta hermosa escritura. Ese es el enamoramiento del Espíritu Santo para llevarnos a conocer su palabra, ¿sí? Pidámosle a Dios que siempre nos mantenga en ese enamoramiento de buscar sus textos, de buscar su poder. Vamos a Miqueas 5:2, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa es una palabra profética, ¿sí? Acá está una palabra que ya está verdad, es una manifestación de verdad. ¿Se da cuenta? Si está ahí analizando la palabra. Estamos en Mateo 6, una palabra confirmada, una palabra ratificada, pero en el Antiguo Testamento hay una profecía anunciada. Siempre la profecía tiene que ser, de lo que se habla en la palabra, tiene que ser confirmado. ¿Cuál es la ciudad? Ahí está Belén, ¿sí? Y dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. Acá dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti me saldrá. ¿De quién está hablando? Si usted ve este mensaje, ¿cuál es el principal? Jesucristo Salvador. ¿Fue anunciado cuándo? Cientos de años atrás. ¿Se da cuenta? Porque hay que entender, hay que conocer el antiguo para entender el nuevo. Si usted, ahorita que esté estudiando la Biblia, perdóneme, si usted no estudia la Biblia, agarra a Mateo nada más y lo lee esto. Dice, ok, aquí está Jesús manifestando la condición de guiador. ¿Sí? Nació en Belén, ¿sí? Provincia de Judá, y es correcto, él es el guiador y él vino a apacentar la grey. Ahí está Jesús como Salvador. Pero usted ahorita que está estudiando la Biblia y que está escudriñando se da cuenta que en la profundidad del Antiguo Testamento hay una manifestación de Jesucristo ya anunciado cientos de años atrás. ¿Se da cuenta del poder que tiene el Antiguo Testamento? El poder del Antiguo Testamento es tan grande que nos va a venir una revelación poderosa de Dios en nuestra vida cuando estemos conociendo cada libro, cada texto, cuando empezamos a relacionar para un mensaje bíblico, para una enseñanza, empezamos a correlacionar tanto textos del Antiguo como textos del Nuevo y vemos la perfecta correlación de esa hermosa información que hay. ¿Ok? Entonces, lo siguiente sería ver entonces, eso es lo que sigue como estudiante de la palabra, porque uno nunca tiene que descansar de estudiar, es ¿en qué tiempo se escribió esto? ¿Y en qué tiempo se escribió Miqueas? ¿Qué pasaba en el tiempo en Mateo capítulo 2? Condiciones políticas, religiosas, culturales, y qué pasaba en Miqueas también con el pueblo, ¿sí? Porque cada uno tuvo una intención, recuérdese, hay intención en el autor de nuestra vida. Entonces, se fija esto, hay más, ahí vienen otras dos citas más. Por ejemplo, Mateo 2.15 y Oseas 11.1. Mateo 2.15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Y dice Oseas 11.1, cuando Israel era muchacho,
yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dos palabras que también se correlacionan entre sí. Viene una más, que es Mateo 2:18 y Jeremías 31:15. Dice, Mateo 2:18 dice, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y habla en Jeremías, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahí estaba la palabra profética, ¿sí? ¿Hablaba dónde? En Jeremías. Si se fija y usted está poniendo atención, ¿qué es la característica que usted está aquí identificando? Evangelio, ¿sí? Y profeta. Entonces, hay una relación muy estrecha entre la palabra profética y el evangelio, ¿sí? ¿Lo captan esto? Nos va siguiendo. Hay una relación muy importante que tenemos que entender como estudiantes de la Biblia cuando la escudriñamos, que va a haber mucha comunicación de cumplimiento anunciado, cumplido en el evangelio. ¿Qué son el evangelio? Las buenas nuevas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Evangelio, buenas nuevas. Buenas nuevas que habían sido, ¿qué? Profetizadas. Entonces, qué importante es que vemos el evangelio y un profeta, ¿sí? Y luego, evangelio y otro profeta. ¿Quién? Oseas. Evangelio y otro profeta. ¿Quién? Jeremías. Y la última, que no está en sus notas para que la apunte, le agregamos una más, es de las más comentadas y más utilizadas como una referencia de cumplimiento profético, ¿sí? Es la siguiente: Isaías y Lucas. ¿Qué escribió Isaías 61:1? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí está la palabra profética y también de época esa palabra para el pueblo de Israel. Tenía un propósito. Pero esa misma palabra profética tiene cumplimiento ¿en quién? En Jesucristo, donde ahora en el Evangelio, en Lucas capítulo 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Viene el cumplimiento de lo anunciado a lo manifestado. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está el cumplimiento profético, ¿sí?, de la palabra anunciada. Entonces usted empieza ya a ver que no hay ninguna separación entre el antiguo y el nuevo. Hay una perfecta correlación, una perfecta comunicación, y lo más importante, hay una intención de Dios aquí y una intención de Dios también en esta parte. ¿Ok? Esa es una de las principales áreas que tenemos que aprender en el estudio bíblico. Entender que el antiguo anunciaba el nuevo y el nuevo vino a manifestar al antiguo. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto número 6, estamos siguiendo el cuadernillo, vimos del punto 1 al 5. En el punto 6 dice lo siguiente: cuando Jesús fue tentado por Satanás, 3 veces le dijo la siguiente frase: escrito está. Cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, lo que está escrito tiene poder sobre cualquier situación. El poder que hay en el antiguo, viene más adelante una pregunta en la tarea, que no se la voy a contestar aquí, porque si no, pues no hace la tarea, pero vaya usted pensando, ¿quién tiene más poder? ¿El antiguo o el nuevo? Vaya usted pensando en esa parte. Entonces, lo que Jesús contestó, escrito está. ¿Qué dice Jesús? Escrito está. Está escrito, está dicho. Está manifestado en texto. Ahí está el poder. ¿Dónde radica el poder que está en Jesucristo manifestándose en el confrontamiento con el enemigo de nuestra alma que está vencido? ¿Dónde está el poder? En lo que ya está escrito, en lo que ya fue dicho. Vamos a ver también una clave ahí que viene en la Biblia para que también ahorita la entendamos más a fondo. Entonces, el punto es que Jesús consideraba al Antiguo Testamento como la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo consideraba Dios cuando llega Jesús a la tierra?
¿Qué se encuentra ya escrito? El Antiguo Testamento. Ya está escrito. Lo que se va a empezar a escribir, ¿cuál es? El Nuevo Testamento. No se ha escrito ni siquiera ningún evangelio, no se ha escrito ni siquiera el libro de Hechos, no se ha escrito ninguna carta, ni a Romano, ni a Corinto, ni a Tesalónica, no se ha escrito ninguna carta, y mucho menos se ha escrito el libro de Apocalipsis. Lo que viene a enfrentarse Jesús, que ahorita también tenemos que entender esto, desde el punto de vista también de los judíos, viene Jesús a enfrentarse, a darse cuenta que ya hay una bibliografía, una biblioteca de 39 libros. ¿Cuáles eran? El Antiguo Testamento. Si usted recuerda en el pasaje, no me acuerdo de la cita, cuando Jesús está cuando es el tiempo del Pentecostés, que van al templo, y Jesús va al templo y está maravillando al Sanedrín. En ese pasaje dice que Jesús les maravillaba cómo les narraba las escrituras. Ahorita a ver si mi esposa me ayuda con la cita, y ahorita la compartimos aquí, básicamente para ver en qué cita está ese pasaje. Cuando Jesús, a la edad de 13 años, se acuerda que se perdió varios días, y María le va y le reclama: ¿por qué nos haces esto? Pues la agobió porque Jesús se fue al templo, y lo que pasó en el templo fue poderoso, porque vamos a ver, déjame ver si la puedo encontrar acá. Lucas 2, 41 en adelante. Lucas 2, si me sigue allá en su casa, por favor, vamos a una cita en Lucas capítulo 2, versículo ¿qué? Perdón. 2:41. 2:41, Lucas 2:41, no tengo en la pantalla, discúlpeme, pero aquí lo vamos dice: el niño Jesús en el templo. Dice el versículo 41 de Lucas 2: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, del tiempo de Pascua. Al regresar ellos a acabar la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Era mucha gente, mucho gentío, y el niño se quedó en el templo. Y pensando que estaba entre la compañía, eso pensaban sus padres, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio. Vea usted el poder de la Sagrada Escritura manifestada en el Hijo, ¿sí? Dice, sentado, fíjese dónde está un niño de 12 años, sentado, hijo de un carpintero, sentado en medio de los doctores de la ley, los que conocían los 39, para empezar conocían los 5 primeros libros, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los conocían, tenían doctorado en esos 5 libros, en la ley, y por ende conocían toda la demás bibliografía. Entonces, dice, sentado en medio, los tenía alrededor de él, de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Quién conocía el Antiguo Testamento? ¿Quién conocía perfectamente la ley, la Escritura? ¿Quién la conocía? ¿Con qué hermoso regalo llegó Jesús? Lo aprendió, lo venía divinamente aprendido, y ahora Él les dice, les pregunta, dice, oyéndoles y preguntándoles. Pero ¿cómo se imagina usted que un niño de 12 años le iba a estar preguntando a un sacerdote de 85 o 90 años acerca de la información que había en la antigua escritura? Pues así Jesús lo estaba haciendo, ¿sí? Y si todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora vea la respuesta de Jesús. Entonces, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
y dice el versículo 52, y ahí termina prácticamente la información del crecimiento adolescente de Jesucristo. Dice el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, crecía espiritualmente y físicamente y en gracia para con Dios y con los hombres. Cuando alguien va a quererse llenar de la palabra, es como lo que dijo Jesús. Cuando uno va a la Biblia, uno va a estar en los negocios de nuestro Padre. Eso es escudriñar la Biblia. Ir a los negocios del Padre. Ir a la información del Padre. Ir a la enseñanza del Padre. Y Jesús lo manifestó hermosamente. Y realmente pararnos ahí para ver el momento teológico poderoso en que Jesús tenía maravillado al Sanedrín, maravillado a los escribas, maravillado a todos los que conocían los libros, ¿sí? A todos los que habían estado guardando las escrituras, tenían clasificados los libros, que no eran libros como hoy que tenemos actualmente encuadernados y empastados, eran pergaminos, eran rollos de papiro, ¿sí? Que habían estado guardados, cuidados, almacenados. Y viene Jesús, un niño, los conoce, los entiende, los revela y se atreve a preguntarles también y a cuestionarles. Entonces Jesús empezó a manifestar el conocimiento de lo que él luego después le dice al diablo, le dice, escrito está. Cuando venga a tu vida una situación de crisis, dile a la situación, escrito está. En su palabra está y tiene poder. Entonces, Jesús, ¿cómo lo considera? Dijimos al Antiguo Testamento como la autoridad de la palabra de Dios. Así la considera. Es la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo debe observar el Antiguo Testamento el cristiano? Vamos a aprenderlo entonces. Dice, el apóstol Pablo hablaba de la ley en las epístolas. ¿De qué ley? Pablo quiso decir la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Pablo era un conocedor, era un erudito de la ley, conocía la Torá perfectamente, había sido estudiado, había sido preparado en el Sanedrín, había sido llevado a tener ese conocimiento teológico en Dios, pero le faltaba conocer ¿a quién? A Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces, en el libro de Hebreos se trata de la relación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el libro de Hebreos nos dimos cuenta que no hay un autor definido de Hebreos? Pero qué hermoso es la narrativa, la forma de manifestar el conocimiento divino de Jesucristo y también de llevarnos, transportarnos a ese momento hermoso de las vivencias poderosas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En Hebreos. ¿Se acuerdan? Si vamos al capítulo solamente así como una referencia rápida del libro de Hebreos, capítulo 1. Dice, capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Fíjese cómo empieza Hebreos 1:1. Apúntelo en su cuadernillo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está hablando, es el Antiguo Testamento. En otro tiempo, ¿sí? En otra época, en otro año, ¿sí? ¿A quiénes? A los padres, al padre Abraham, a Moisés y por los profetas. Dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está la manifestación poderosa. Por eso narra Hebreos, dice, se trata de la relación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Si usted se fija en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, nos habla acerca de lo hermoso del Antiguo y ahora la revelación del Nuevo. Dice el 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y nos lleva otra vez ¿a dónde? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En esos 4 versículos, el libro de Hebreos nos lleva divino y de revelación del entendimiento del antiguo con el nuevo. Nunca podrán estar separados, nunca podrán estar ausentes el antiguo del nuevo ni el nuevo del antiguo. Es lo hermoso de su escritura, que estamos aprendiendo la perfecta armonía de los evangelios
con el Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento, está lleno de retratos hablados de Daniel, Ezequiel e Isaías. Proféticamente, ahí está anunciado como que si ellos mismos, se acuérdense que el que escribió Apocalipsis fue Juan a través de la visión en la isla de Patmos, ¿sí? el apóstol Juan, pero ahí en el final del libro viene como una referencia muy poderosa a llevarnos a Daniel, Ezequiel e Isaías. Y ya veremos cuál es la intención de la profecía de Daniel, la intención de la profecía de Ezequiel y la intención de la profecía de Isaías. Profundos, son libros de profecía contemporánea y también apocalíptica. Entonces ahí está la información. Son libros del Antiguo Testamento. Entonces, la definición del vocablo Antiguo Testamento es una descripción cristiana de los libros dados por Dios al pueblo judío. Sí, era su información de Dios. El Antiguo Testamento era lo que el judío tenía como información de Dios. Eran sus textos, eran sus sagradas escrituras, era la profecía, eran sus riquezas, ¿sí? Y se relaciona al antiguo pacto que Dios dio a Israel mediante Moisés en el monte Sinaí. Esa era la información poderosa que había en los judíos en el Antiguo Testamento. La palabra pacto denota un acuerdo especial que une a las personas. Un pacto es un acuerdo, ¿sí? Y en el antiguo pacto, Dios se une a sí mismo con el pueblo de Israel. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿qué es? Es la unión de Dios con el pueblo de Israel. Ahí está el pacto antiguo. El Nuevo Testamento, ¿cuál es? Es la unión de Dios a través de su Hijo con toda la humanidad. Se fija cómo en el antiguo era con el pueblo, que el pueblo somos tú y yo. Había un pacto de Dios con el pueblo. Y en el Nuevo Testamento es un pacto de Dios a través ahora de su Hijo con toda la humanidad. Pero sigue siendo un pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Solo que el antiguo pacto no tenía el precio de sangre que actualmente el nuevo pacto tiene ese poder. ¿Ok? Entonces, es imposible comprender, ¿sí? Totalmente el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Entonces, citas del Antiguo Testamento, el inciso C, si me va siguiendo en el cuadernillo, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Vamos a esta información importante para analizarla y entender el poder de las citas que tienen entre una división y la otra. Dice, el Nuevo Testamento contiene por lo menos 295 referencias al Antiguo Testamento. Fíjese bien, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 295 citas o referencias al Antiguo Testamento. El punto 2. En 224 ocasiones la cita se introduce por una clave. En su cuadernillo dice fórmula porque está traducido, pero cámbiala por clave. Realmente es una clave de cómo entender, cuando se habla del Antiguo o del Nuevo. Entonces, en 224 ocasiones la cita se introduce por una clave, como se ha dicho, escrito está o así dice el Señor. Esas dos frases en el Nuevo Testamento o en la clave de la Biblia habla del Antiguo Testamento. Escrito está y así dice el Señor. Cuando Jesús le dice al enemigo, cuando le dice, cuando le contesta 3 veces, escrito está, ¿a qué se refiere? A lo que ya fue dicho por Dios en la Escritura. A eso se refiere. Entonces, el número 3, esto incluye por lo menos 278 diferentes versículos del Antiguo Testamento. Fíjese bien. Por lo menos 56 veces los escritores del Nuevo Testamento se refieren a Dios como el autor de pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, hay mucha referencia, hay mucha relación entre el Nuevo, que ya conocimos y que hemos estudiado, pero ahora que nos va a llevar a conocer y entender el Antiguo Testamento y ver lo hermoso que fue manifestado en el Nuevo. Entonces, repitiendo, hay 295 referencias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo del Antiguo, y punto 4, por lo menos 56 veces los escritores del Nuevo Testamento se refieren a Dios como el autor de pasajes del Antiguo Testamento. En el punto 5, hay 41 ocasiones cuando la clave introductoria está en el tiempo presente. Dios dice y no el pasado, Dios dijo. Dios dice, también está haciendo referencia en el Nuevo del Antiguo. Dios dice esto, Dios manifestó esto, ¿sí?
El escritor en el Nuevo Testamento no lo vio como algo que se había terminado. Fíjese bien. Eso significa que todavía hay la palabra de Dios para nosotros. O sea, cuando el escritor del Nuevo Testamento está plasmando el poder el poder de Dios en el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, hace referencia al antiguo, pero no como ya que ha terminado, sino como que es la continuación del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para llevarnos a la gloria poderosa de Jesucristo. Entonces, todas estas estadísticas que hemos hablado están sacadas de un libro que estoy tratando de conseguir para mandárselo por PDF, que se llama Uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis y la Biblia. Uso, son estadísticas, son relaciones, son referencias bíblicas, hay concordancia bíblica entre el Antiguo y el Nuevo, para darnos a entender la hermosa riqueza, porque muchos cristianos pensamos que el Antiguo no se comunica con el Nuevo, o viceversa. Cuando hay una comunicación plena y total de ida y vuelta, de continua información que va y regresa para irla conociendo de esa manera. Entonces, hasta aquí esta manera. Hay una frase de Karl Barth que dice, y es muy importante entender esta frase que él manifiesta, dice: la tarea de la reflexión teológica y la predicación no comienza con ideas abstractas, sino con la realidad de la acción de Dios. Todo aquel estudiante de la palabra que reflexiona en teología, que reflexiona para hacer un mensaje, no empieza con ideas abstractas, no empieza con ambigüedades, no empieza con ideas imaginarias de lo que podía ser. El que va a hacer un mensaje en la palabra, el que va a dejarse usar por Dios para una predicación, para una enseñanza, tiene que partir de una realidad de la acción de Dios, de lo que Dios ya hizo. De ahí parte el mensaje. Tú no empiezas a decir, hoy vamos a imaginarnos esto. No, ya está hecho. Ya está escrito. Lo que se requiere es que vayamos a consultarlo, a escudriñarlo para ahora entender el mensaje de Dios para la época actual, tomando referencia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, según como el Espíritu Santo nos lleve a esa palabra de confirmación, de revelación, de exhortación, de profecía, de conocimiento, de revelación, de ciencia, según como nos lleve el Espíritu Santo a entender lo maravilloso de la información de Dios ya manifestada. ¿Sí? No sé si aquí quede claro el punto. No vamos a partir de una idea mía. No partimos de un sentir, de una idea abstracta. Partimos, como dice la reflexión de Karl Barth, dice, la tarea de la reflexión teológica y la predicación no comienza con ideas abstractas, sino con la realidad de la acción de Dios. ¿Y dónde está la acción de Dios? En la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo. ¿Ok? Entonces, el punto 5, un pueblo que no tiene historia, es muy importante esto. Un pueblo que no tiene historia es como un hombre con amnesia, deja de existir, un hombre que ha perdido la memoria, pierde todo. En el tiempo antiguo las guerras se catalogaban de tal manera que el invasor, el que llegaba a dominar a un pueblo, él llegaba a quemar la historia, llegaba a quemar las antigüedades, llegaba a destruir los templos, a quemar todo, porque no quería que la historia le diera poder al pueblo. Lo que manifiesta un poder de un pueblo es su historia, trayectoria, victorias, derrotas, logros, alcances, ¿sí? Su simiente. El pueblo de Dios tiene un poder tan grande porque tiene que conocer la historia que lo hace poderoso. ¿Cuál es mi historia y tu historia? No es la que marcaron mis genes. La historia, mi historia y tu historia como pueblo es la que está escrita en la palabra de Dios. Ahí nace el poder de nuestra historia. Ahí nace el poder de nuestra vida. ¿En qué está escrito? ¿En qué está dicho? ¿Quién lo habló? ¿Cuándo lo dijeron? ¿Quién lo hizo? Y usted me va a decir, pero yo no soy judío. Yo tampoco. Pero soy gentil, comprado con la sangre de Jesucristo. Y ahora soy coheredero en la gracia de Jesucristo por haber sido rescatado de mi manera de vivir y haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Eso me hace integrante de un pueblo santo, una nación escogida, un real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Es el poder en la historia. Si no queremos conocer la historia del Antiguo Testamento, vamos a perder una grande manifestación de Dios en nuestra vida como poder de pueblo, como poder de historia en nuestra vida. Entonces, el Nuevo Testamento está escondido. Ahí vienen 4 frases muy importantes para entender más el Antiguo. Fíjese bien la primera, el punto A.
El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Ahí estaba escondido, ¿sí? Ya se dio cuenta que estaba en Isaías, en Oseas, en Jeremías, ¿sí? En Joel. Ahí estaba escondido. Por eso la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Ahí estaba escondido. El punto A dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El punto A. El punto B, el Antiguo Testamento está revelado, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Ahorita que comparábamos las citas, veíamos revelación y profecía. Ahí estaba escondido. Aquí está lo importante del escudriñar la palabra de Dios, porque cuando vino Jesucristo, el pueblo judío, información profética en texto, en pergamino, ahí lo tenían, pero no creyeron en él. No se les fue revelado como hijo, como verbo, como salvador. Al contrario, lo vieron como enemigo, como acusador, como usurpador, como blasfemo, ¿sí? Como demonio lo llegaron a llamar, y tal fue tanto el coraje, el odio, que lo fueron a crucificar. Pero se fija cómo el Antiguo Testamento ahí estaba escondido en la profecía y no lo conocieron. Por eso es que la palabra manifiesta esta parte que decimos hoy: a lo suyo vino, a lo suyo es la salvación del mundo, pero los suyos no le recibieron. No basta con tener la Biblia en tu casa, no basta con tener el texto en tu casa, hay que llevarlo al corazón, al espíritu, para que sea revelada su palabra y venga la gracia, venga el poder, venga el entendimiento, venga la palabra fresca a nuestra vida, ¿sí? El punto C, lo que somos hoy es el resultado de lo que sucedió ayer. Muy importante. Lo que hoy somos es lo que fuimos ayer, lo que sembramos ayer. Realmente sería también una frase: lo que hoy cosechamos es lo que ayer sembramos, ¿sí? Lo que estamos viviendo como iglesia hoy es lo que se sembró hace miles de años por hombres y mujeres en Dios, en su pueblo, buscando, decidiéndose, yendo, tomando, esforzándose, peleando, para que hoy tengamos esta hermosa escritura revelada en nuestra vida. Entonces la frase C, lo que somos hoy es el resultado de lo que sucedió ayer. Y la frase D, lo que hacemos hoy le da forma al mañana. Lo que hoy hagamos, lo que hoy sembremos, dará fruto el día de mañana y los siguientes días. Para entender un poquito más acerca de cómo un pueblo que no tiene historia es como un hombre con amnesia que ha perdido todo. Entonces, el Antiguo Testamento incluye varios géneros de literatura. Aquel que le gusta leer, le gusta escudriñar, gente que le encanta leer, gente que le encanta devorarse libros. La escritura es hermosa, los libros son hermosos, contienen inmensa riqueza. Si alguien quiere ser rico, no es un hombre dijo: si quieres ser rico, lee libros. Lee libros y tendrás una riqueza espiritual muy profunda. Dice entonces, los libros incluyen historia, poesía, literatura de sabiduría y profecía. Fíjese cómo Dios habla de maneras. Puedes encontrar a Dios en la historia, en la poesía, en la literatura y en la profecía que Dios ya habló en el Antiguo Testamento. Ya está escrito. Entonces, la Biblia es un libro de unidad orgánica, no de uniformidad. Fíjese, es muy importante entenderlo. Por eso a veces la gente se le hace como que le aburre leer la Biblia, porque piensan que es uniformidad. Como ven mucha letra, ¿sí? De ahí parte. Como ven mucha letra y ven capítulos y ven versículos, piensa que es uniformidad, que todo es lo mismo. No, ahí está el primer rompimiento, porque esto no puede ser aburrido, porque esto es inmensamente motivante, emocionante, redactor, revolucionario, profético, milagroso, revelador, divino, celestial. Ahí está toda la información. Entonces dice, no puede ser, no es uniforme, sino que tiene unidad orgánica. Y la unidad orgánica la manifiesta como el ejemplo de una planta. Dice, un ejemplo, una planta con raíces, tallo, hojas y flor es un árbol y no tres árboles. O sea, no es que sea el tallo un árbol, las hojas otro árbol y la flor otro árbol, sino que juntamente es diverso, pero es diverso y sin uniformidad, pero es orgánico, unido. ¿Se da cuenta? Esto es muy diverso, esto es muy diferente, no es uniforme, pero orgánicamente está interconectado como una planta. Hay tallo, hay rama,
hay fruto, hay hoja. Aquí está lo hermoso de la unidad, orgánica, no la uniformidad. Porque la uniformidad de repente como que nos hace muy religiosos, ¿verdad que sí? Todos de blanco, todos de negro, todos de azul, todos de rojo. No, usted encontró que hay ley, profecía, poesía, historia, ¿sí? Y palabra del Señor. Entonces, el punto 3, la Biblia utiliza el lenguaje de diferentes maneras. Así que debemos tener cuidado con la forma en que la interpretamos y, mejor dicho, en cómo la escudriñamos. Recuerde, entre la palabra interpretar y escudriñar hay una inmensa diferencia. Lo interpreto a como yo quiero. Lo escudriño para conocer lo que Dios quiere que conozca. Recuerde que escudriñar significa ver lo que muchos no ven. Entonces, las palabras deben escudriñarse en su contexto. Recuerde esto. ¿Perdón? Interpretarse. Sí, en su contexto. El capítulo, el libro, los antecedentes históricos, la cultura y el género literario. Es muy importante que sepamos, ¿qué libro estoy leyendo? Voy a leer Salmos. Muy bien. ¿Es un libro profético? No. ¿Qué es? Es un libro poético. Voy a encontrar poesía. Dios revelado en poesía. Ok, voy a leer Joel. ¿Qué tipo de libro es? Es un libro histórico. No, es un libro profético. ¿Por qué? Porque es un profeta hablando al pueblo. La principal información que vas a encontrar ahí va a ser profecía, palabra de Dios para su pueblo. Ok. Y si leo, por ejemplo, Lamentaciones, ¿qué es? Es un libro de poesía. No, es un libro de profetas mayores. ¿Quién lo escribió? Jeremías. ¿En qué división está? Está entre Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, los 5 profetas mayores. Ahí está el libro. Todo depende cuando entendemos qué tipo de libro estoy leyendo. ¿A dónde Dios me va a llevar? ¿A profecía? ¿A historia? ¿A poesía? ¿Sí? ¿O a ley? Muy importante conocerlo. Entonces recuerde que la Biblia se lee en base al capítulo, el libro, los antecedentes históricos, la cultura y el género literario. ¿Ok? Muy importante esto, porque tanto el libro, antecedente histórico, la cultura y el género literario. Y muy importante, un texto sin contexto no es texto. Tenemos que ir hacia atrás y hacia adelante de la información para conocer todo el ambiente político, religioso, cultural del momento en que se escribió el versículo, el capítulo, ¿ok? Y cuál era el propósito del autor, principalmente hablando. El punto 4. Debemos hacernos 2 preguntas cuando leemos el Antiguo Testamento. ¿Cuáles 2 preguntas, estudiantes de la Biblia? Número 1. ¿Qué le quiso decir Dios a la gente cuando se escribió? ¿Qué le quiso decir Dios? Usted agarra el Antiguo Testamento y dice, vamos a leer el libro de Joel, vamos a leer Isaías. ¿Qué me hago primero? 2 preguntas. Número 1. ¿Qué le quiso decir Dios a la gente cuando lo escribió? ¿Cuál era su mensaje? ¿Sí? ¿Por qué estaban pasando ellos? ¿Por qué Dios les mandó esa palabra? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos dice Dios a nosotros hoy en día? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Cuál es su revelación de esta palabra? Si en ese pasaje fue Isaías, capítulo 61, versículo 1, ahora ¿qué me está diciendo a mí ese pasaje en mi vida actual? En mi familia, en mi iglesia, en mi situación, en mi espiritualidad. ¿Qué me está diciendo Dios? Entonces, 2 importantes preguntas. Repito, número 1. ¿Qué le quiso decir Dios a la gente cuando se escribió? ¿Y qué nos dice Dios a nosotros hoy en día? Muy importante cuando aprendemos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, la autoría del Antiguo Testamento. Ahorita hice una pequeña referencia acá atrás acerca de la autoría, que es bastante extensa. Todos desde Moisés, Josué, Samuel, Gad, Natán, Jeremías, Esdras, Mardoqueo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos los autores que plasmaron texto. Dice el documento que estamos aprendiendo, la autoría del Antiguo Testamento. Bien, no podemos tratar esta cuestión en forma detallada en este curso en particular, lo iremos abarcando lo más que podamos. Creo que con la información que le voy a mandar ahorita, creo que cubriremos más allá de lo que el texto dice.
iremos más a fondo a conocer quién lo escribió, en qué tiempo lo escribió. Sin embargo, aquí hay algunos ejemplos. En el caso de Amós, es obvio que él profetizó durante el reinado de Jeroboam II en Israel. Vea en qué tiempo el profeta Amós, si usted se va al libro de Amós ahorita y lo consulta ahí en la Biblia. Déjame abrir la Biblia. Vamos al profeta Amós, que tiene 9 capítulos, ¿sí? Y empieza a hablar acerca del juicio contra las naciones vecinas. Y dice el versículo, Amós 1:1 dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, era el rey que gobernaba a Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. ¿Qué está diciendo Amós? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. ¿Qué está informando ahí? ¿Qué está hablando Dios? ¿Sí? Tenemos que entender en qué época habló Amós, ¿sí? ¿Quién estaba reinando? ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? ¿Cómo se estaba comportando? ¿Y cómo Dios es que les habla? Si vemos el libro de Amós, dice que fue escrito entre el año 793 y el 753 antes de Cristo. Creo que acá en la tablita que habíamos puesto, si me regreso un poquito a la tabla de referencia de autor, en el libro de Amós, sí, aquí está, 760 al 753 antes de Cristo, y es Dios unge los labios de un boyero. ¿Cuál es la intención de ese libro en particular? ¿Ok? Entonces, avanzando para terminar, vamos a ver el punto, la autoría. Fíjese bien, cuando llegamos a los Salmos, como que se complica un poquito más acerca de la autoría. Si vamos al libro de Amós, pues vemos claramente que Amós es el que escribió el libro, ¿verdad? Pero cuando vamos al libro de los Salmos, por ejemplo, dice, algunos fueron escritos por David, otros por Asaf, otros por los hijos de Coré. En un tiempo estaban recopilados en 5 libros, así estaban agrupados, y después fueron reunidos en lo que ahora llamamos el libro de los Salmos, en un solo libro de 150 capítulos, que son Salmo 150. Y usted ya se empieza a identificar, pues ya a mí me llena y me bendice el Salmo 23, el Salmo 90, el Salmo 91, el Salmo 150, el Salmo 27, y usted empieza ya a ver que son libros poéticos, ¿sí? Entonces, uno ve una procesión similar en Proverbios igual, ¿ok? Entonces, en Josué 10, del 12 al 13, hay un poema corto escrito del libro de Jaser o Yaser. Mire, que es muy importante esta parte. Hay un libro que se menciona en la Biblia que no está en la Biblia, pero la Biblia lo menciona como que es libro. Vamos a aclarar una duda que puede surgir si a la Biblia le faltó un libro, o realmente le sobró ese libro, o dónde está ese libro. Es un libro cultural de los judíos, para empezar. Entonces, ¿lo menciona la Biblia? Sí, hace 2 referencias. Lo habla en Josué. Si vamos al libro de Josué 10, capítulo 12 al 13, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y viene una pregunta. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser o Yaser? Ahí menciona un libro que es un libro judío de la cultura judía, donde se escribía más información de la cultura judía y de lo que iba pasando en el mover de Dios en el pueblo judío. ¿Lo hace referencia a la Biblia? Sí. Pero no es un libro del canon, del conjunto de libros de la Biblia. Pero se menciona como un libro cultural. Entonces, para usted que estudia, usted va a decir, ¿y por qué ese libro? Si usted está leyendo la Biblia y dice, a ver, ¿qué es lo que pasa en Josué? Josué, ¿por quién lo escribió? Pues Josué, ¿sí?
Y usted va leyendo lo que pasó en Gabaón y en Ajalón, que esa batalla, el poder del don de fe, de milagros, se manifiesta en Josué. Él con una orden divina dice: el sol detente, y el sol se para, el universo se para. Pero hay un libro de los judíos que también narra esa parte de la historia judía, a la cual la Biblia hace referencia. Y para que no surja duda, ni para que sea una laguna en la información del que estudia la Biblia, lo estamos hoy documentando y explicando, ¿sí? Para que quede claro. Y usted lo puede consultar más en internet. Mire, dice, la pregunta viene, dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces, el libro de que en hebreo, o se pronuncia en hebreo, es Yazar, con Y-A-S-H-A-R. Simplemente es un documento importante de información cultural, ¿sí? Es información cultural del pueblo judío, ¿sí? Entonces, muy importante, porque más adelante menciona también en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17 al 19, dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, otra vez lo menciona, ¿sí? Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Entonces, este libro en particular, para que no quede duda, no está en la Biblia, ¿sí? Es un libro que no va en contra de la Biblia. Está también disponible, es cultura judía, es cultura hebrea, y manifiesta ese libro mucha información que está en la Biblia. Entonces lo hace referencia como a la cultura judía en el tiempo en que se escribieron tanto Josué, capítulo 10, versículo 12 al 13, como 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17 al 19. Creo que eso quede claro ahí, y si hay alguna duda más me la manda y la podemos ampliar un poquito más. Ahora, de lo que estamos hablando acerca del libro de Jaser o Yaser no significa que nosotros hemos perdido parte de la Biblia. Lo que estamos hablando sino que significa que la Biblia era parte de una cultura y nosotros deberíamos esperar, ver y oír referencias a aspectos de esa cultura. ¿Ok? Entonces, en el Pentateuco, por ejemplo, los primeros 5 libros en la Biblia, hay mucha discusión sobre la fecha, el origen, el autor. Ya vimos que catalogado por Moisés como el autor principal. Pero nuevamente no podemos entrar en detalle para decir si fue o no fue. Lo importante es que hay mucha información de que se dice que Moisés es el que escribió tanto Génesis hasta Deuteronomio. No podremos estudiar el Antiguo Testamento libro por libro en este curso, está claro ese alcance. El Antiguo iremos dándole más información de los 39 libros, ¿sí? A profundidad, para que usted tenga un conocimiento mayor, pero ya depende de cada estudiante de enriquecerse más con la información, la consulta, la investigación que haga de cada libro en lo particular. El Antiguo Testamento es como un palacio, así lo ejemplifica, como un palacio con muchas salas, ¿sí? Tiene muchos salones, tiene muchas áreas para estar. Ese palacio es inmenso, es grandísimo. Hoy apenas estamos tratando de entrar al palacio. Dice, no podemos explorarlos todos en este momento, pero podemos conseguir entrar al edificio, al palacio. Y vea ese palacio, vea ese conjunto de 39 libros como el palacio glorioso de Dios, para entender, conocer y aprender de su palabra, para bendición de nuestra vida y de aquellos que usted y yo estamos sirviendo. Amén. Entonces, vamos a ver el orden para terminar, son las 9:27, el orden de los libros del Antiguo Testamento. Aquí es el punto número 4, casi estamos por concluir. Dice, el Antiguo Testamento de hoy conserva los nombres y la numeración libros de la Vulgata Latina, que a su vez siguió el de la Septuaginta griega. Esto lo voy a explicar en la próxima clase, a qué se refiere estas dos palabras o estas dos formas de investigación. El Pentateuco, que significa 5 rollos, era penta por 5, ¿sí? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese era el Pentateuco, ¿sí? El título de cada libro da la idea de su tema, ¿sí? Génesis, principio, ¿sí? Levítico,
Números, Salida. ¿mande? Éxodo, perdón, Génesis, principio, Éxodo, salida, Levítico, ley, Números, organización, y ¿mande? Sí. Y Deuteronomio, ley o forma de vida, ¿ok? Ese es el Pentateuco. Los libros históricos, así estaban catalogados para los judíos. Estamos viendo la clasificación judía, hebrea, ¿sí? Entonces es históricos, Josué, los mismos jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, libros históricos. Profetas mayores, ya sabemos que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. El vocablo mayor ya lo aprendimos, se refiere al tamaño, no a su mayor importancia, al tamaño de información de capítulos. Se incluye Lamentaciones a causa de su estrecha relación temática con Jeremías, ¿ok? Los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En medio de todo esto están los libros poéticos, ¿sí? En medio de tanto de lo que estamos viendo de históricos mayores, vienen los menores y en medio están los libros poéticos, ¿sí? Son de muchos diferentes periodos de la historia. Se ubican después de los libros históricos y antes de los profetas. Salmos, proverbios, literatura de sabiduría, Job y nosotros tenemos historia. ¿Qué más tenemos? Poesía. ¿Y qué más tenemos? Profecía. Entonces, si resumimos el Antiguo Testamento, ¿qué encontramos ahí? Historia, poesía y profecía. Cada libro en particular, según su clasificación, me irá llevando a encontrar historia de Dios, poesía de Dios y profecía de Dios. El Antiguo Testamento hebreo. La ley, la Torá o el Pentateuco, ya lo conocemos. Los 5 libros de Moisés. Los profetas, catalogados también, fíjense bien, ellos catalogaban también a profetas los anteriores. ¿Por qué? Porque ya había habido palabra profética antes. Ya habían sido nombrados hombres y mujeres profetas. ¿Se acuerda? Si regresamos un poquito a la división de la categoría de la división de los libros. Denme un minuto aquí. Aquí está. Pensamos que los profetas solamente están de aquí para acá. Pero si vamos acá, encontramos a un profeta ¿dónde? En Samuel. ¿Sí? Entonces hay rey en Esdras, en jueces, hay reyes, pero encontramos ya un profeta aquí. Y dentro de todos estos libros históricos va a haber más profetas, ¿sí? Un juez era el profeta en ese tiempo. El juez era el profeta, era la voz de Dios en ese tiempo. Así como lo aprendimos de esta mujer. Débora era juez y era profeta, ¿sí? Había juez y profeta. Entonces, para los judíos ya había habido primeros profetas, ¿sí? Que estaban antes de los profetas mayores. Ese entendimiento no es que sea antibíblico, es que es el entendimiento real de la cultura judía, porque pues ellos sabían que eran sus profetas. Realmente, ¿quién fue usado por Dios para ungir a David? El profeta Samuel. Y fue llamado con una línea profética de confrontación directamente para Saúl y para David. Para 2 profetas. No recuerdo si también para Samuel. Para 2 reyes. Para 2 reyes también. O sea, tenía que ir a confrontar reyes, confrontar gobiernos. Tenía esa particularidad la profecía anterior. Entonces, para el judío había profetas antiguos y profetas posteriores, clasificados en menores y mayores. Y lo que los dividía al profeta primero eran los libros de poesía. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos profetas que estamos hablando ahorita, que eran los primeros, para que quede un poquito más claro aquí, en lo que estamos comentando en esta noche. Entonces, los profetas anteriores catalogaban a Josué, los jueces estaban en Josué, jueces, Samuel y reyes. Los posteriores estaban en Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Entonces fíjate cómo en la clasificación de profetas para Israel había anteriores y posteriores. Y todos los posteriores estaban desde Isaías hasta Malaquías. ¿Ok? Ahí está esa división. Y los anteriores eran en el libro de Josué, jueces, Samuel y reyes. Para que entendamos, porque usted va a decir, bueno, ¿y por qué Samuel no está en los profetas mayores? O en los menores.
y es un profeta. ¿Sí? Es que él tenía otro tiempo profético que fue en los profetas anteriores. Y él no lo escribió. Y él no escribió el libro, exactamente. ¿Ok? Entonces, las escrituras como tales tenemos, estamos viendo la clasificación judía-hebrea, ¿sí? Para que quede claro. El Antiguo Testamento hebreo, la ley del Torá, que es los 5 libros del Pentateuco, los profetas catalogados en anteriores y posteriores, ¿sí? Las escrituras, Salmos, Proverbios, Job, los 5 rollos, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Nehemías y Crónicas. Este arreglo hebreo es el que Jesús utilizó. Cuando él llegó a la sinagoga es como estaba clasificado el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya después, en el tiempo después de que se escribieron desde los Evangelios hasta Apocalipsis y se le dio la organización cronológica, buscando esa cronología en los tiempos históricos, no proféticos, ¿sí? Es que se dio ahora la clasificación como lo conocemos hoy en la Biblia, con los 66 libros perfectamente ordenados. Entonces, a este arreglo en particular fue al que se enfrentó Jesucristo. Entonces, conclusión. Preguntas, mándelas por la ¿alguna pregunta en particular ahí que estén mencionando para...? Es que no puedo verla porque... Bueno, ahorita Perdón, vemos las preguntas y se las mandamos las contestaciones en el grupo que tenemos. Ahorita una cuestión acá técnica que no podemos moverle. Entonces, conclusión. En la próxima sesión vamos a ver el Antiguo Testamento de la manera en que Jesús lo utilizó. ¿Por qué lo usó? Una herramienta importante en Jesucristo, en su ministerio, ¿cuál fue? La palabra escrita. Y el mejor ejemplo está en Lucas, capítulo, lo que él hace en esa manifestación poderosa de lo que ahorita vimos en Lucas 4:18. ¿Cuál es la herramienta principal de Jesús en su ministerio? La palabra escrita en la antigüedad. A él se le entregó, si vamos al capítulo 4 de Lucas capítulo 4. Dice, si usted me sigue del versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, conforme a la costumbre judía, y se levantó a leer. La costumbre judía era que, así como tenían ordenados toda la información histórica, profética, ¿sí? Y se le dio el libro del profeta Isaías. El libro se le entregó. Y habiendo abierto el libro, él lo abrió, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, que es Isaías 61, Isaías capítulo 61, versículo 1. ¿Qué usó Jesús como herramienta principal para su ministerio? El Antiguo Testamento. La palabra escrita fue su herramienta fundamental, que aún los mismos judíos la conocían, ¿sí? La interpretaban, pero no la escudriñaban. Y como no la escudriñaron, no conocieron la verdad y no fueron libres. Por eso la palabra dice que cuando conoces la verdad te hará libre. Entonces, vamos terminando ya. La tarea principal en este tema más que nada es una tarea de reflexión, de análisis, de investigación. Dice el primer punto. La pregunta que también mencionábamos. Usted con sus palabras puede ir haciendo esta tarea y la envía por el medio de WhatsApp o a mi correo, usted lo tiene también. Dice, ¿tiene la misma autoridad el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento? Es una pregunta. Exponga las razones de su respuesta. ¿Por qué piensa que sí o por qué piensa que no? ¿O por qué piensa que sí uno o por qué no el otro? ¿Ok? Tercera pregunta, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo de forma presente, no pasada? ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento de forma presente y no pasada? Y creo que la respuesta está muy claramente en lo que Jesús le dijo al diablo cuando fue tentado en el desierto. ¿Ok? El punto 4 dice, tratar el tema de la importancia de cómo se relaciona la historia y cómo trata Dios con el pueblo, con ciudades y con naciones en la Biblia. ¿Sí? Reflexión en los libros, en la historia, no es de un día para otro, hay que
escudriñar la Biblia, conocer la historia, conocer los tiempos, los reyes, los jueces, los profetas, en qué época era, contra qué pueblos se enfrentaban, si eran amorreos, fereceos, si eran filisteos, qué tipo de época era, qué sistema religioso había, qué pueblo dominaba cuál, en el tiempo de Egipto, en el tiempo babilónico, o sea, en el tiempo romano. Se explica cómo toda la historia está ahí, pero hay que conocerla para entender la voluntad del Padre. Y en el estudio personal nos pide dos cosas. Bueno, la primera es la parte que ahorita comentábamos. Dice, escriba una explicación de lo que significa lo siguiente. Un pueblo que no tiene historias es como un hombre con amnesia, un hombre que ha perdido la memoria. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no existiera el Antiguo Testamento? Póngase a pensar. Meditemos un poco y veamos de qué nos perderíamos al no tener el Antiguo Testamento. ¿Qué nos faltaría? Pues la identidad, la historia, la manifestación del Dios poderoso hacia su pueblo, hacia sus hijos. ¿Ok? Y obviamente si no hubiera un antiguo, no podría haber un nuevo. Porque recuerde que el nuevo estaba escondido en el antiguo. Y el nuevo es la manifestación del antiguo. Entonces, el punto 2 de la dice, aquí está el trabajo de memorizar. Memorice el orden de los libros del Antiguo Testamento en nuestra Biblia hasta poder recitarlos en el orden que se encuentran. Los 39 libros. Muy fácil. De Génesis a Malaquías. Ya le dije el 1 y le dije el 39. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la tarea. Vamos a estudiar en Dios esta palabra. Creo que es un buen tiempo para despedirnos. Es las 9:40. Tampoco podemos hacer tanto tiempo. Gracias por la atención a los que se conectaron. Dios le bendiga, Dios le prospere, Dios le guarde su vida. Que esta palabra, que esta enseñanza edifique nuestra vida. Que podamos llevar este alimento espiritual a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar. Y que hoy estemos en Dios meditando. Si hay tiempo en su casa hoy en guardarse por esta condición de contaminación, pues qué mejor tiempo para aprovecharlo que en la palabra de Dios. Entonces tiene tarea. Navegue entre los 39 libros, identifique los proféticos, los de ley, los de poesía, los de historia, ¿sí? Identifíquelos para que entendamos qué propósito, con qué mandato Dios iba hacia ellos y estemos trabajando en esta información. Le estaré mandando información por el WhatsApp para que tenga más información. Le mandaré esta clase también hoy por WhatsApp. Y Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar atento a la palabra de Dios. Oramos hoy, te damos gracias por tu bendición, por tu palabra. Gracias por el tiempo, Dios, que nos das para compartir la gracia, de gracia lo que hemos recibido de gracia, mi Dios. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Síguenos cubriendo en sanidad. Nuestras casas, hogares están cubiertos por tu sangre poderosa y nada nos puede atacar, nada nos puede contaminar. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos están sanos en nombre de Jesucristo. Hoy te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos gracias, Padre, por cada familia estudiando la palabra, escudriñando, buscando la riqueza poderosa del Antiguo Testamento para conocer la gloriosa manifestación del Nuevo Testamento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Síguenos dando tiempo, salud para seguir compartiendo tu palabra y bendice a cada estudiante que le interesa y que se apasiona por buscar tu enseñanza. Bendícele, Jesús, en tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios. Amén. Hasta la próxima. Dios le bendiga.